Feliz sábado, hermanos. Como lo decíamos en la oración, ¿verdad? Es un privilegio congregarnos, ¿verdad que sí? Es un gozo verdaderamente ver la iglesia llena, porque es un anticipo de lo que vamos a ver en el cielo. Ustedes se imaginan cuando estemos en el cielo, nosotros que hemos estudiado sobre los profetas, los patriarcas, los apóstoles y hasta los reformadores, ¿cuántas personas no nos vamos a encontrar nosotros en el cielo? Por eso dice el Señor en su palabra: el que dejare padre, madre, hijos por causa de mí, no es digno de mí. Pero dice que cuando dejemos nuestra familia no convertida o aquellos que se oponen a los principios de la palabra de Dios, así usted pierda su familia, va a heredar 100 veces más en el cielo que la familia carnal que usted puede perder aquí en la tierra. Por eso, mis hermanos, esta iglesia se ha caracterizado porque somos una iglesia profética, ¿sí o no? Nosotros como pueblo de verdad presente somos una iglesia profética. Pero a pesar de que somos una iglesia profética, muchas veces tendemos a perder. O sea, nos preocupamos más por los eventos finales que van a ocurrir. Y eso es normal, que nos preocupemos. Y esa preocupación nos debería de llevar a nosotros ¿a qué? A buscar al Señor mientras pueda ser hallado. A tener, hermanos, como lo dice el título de esta meditación que voy a tener en esta mañana, a tener una experiencia en la comunión con Dios. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere de su pueblo? El Señor quiere un pueblo que tenga no solamente el conocimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús, porque todos los que estamos aquí conocemos la palabra, conocemos la doctrina, conocemos la profecía. Si hiciéramos un test ahora mismo, yo creo que todos pasaríamos ese test, ¿verdad que sí? O sea, el test teórico. Pero ¿y qué tal el test práctico? ¿Hemos realmente tenido una experiencia con el Señor? Y yo creo que la iglesia necesita de este tipo de mensajes, porque a veces se nos olvida, los afanes nos separan un poco de Dios, ¿verdad? Aunque los afanes no son malos porque siempre los vamos a tener con nosotros, pero que los afanes no nos aparten del propósito principal, que es nuestra redención en Cristo Jesús. Para comenzar esta meditación, me gustaría volver otra vez a leer la lectura bíblica, muy importante lectura. Está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Para que veamos nosotros en qué consiste la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3, dice el Señor en su palabra lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna, de acuerdo a este texto? En conocer primeramente a ¿quién? Al Padre, ¿verdad que sí? Conocer al Padre, primeramente. Y número 2, y a Jesucristo, o sea, es decir, el Padre y el Hijo. Conocerlo, o sea, pero no es conocerlo en la teoría, porque todos conocemos. Hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo. Pero ese, hermano, es tener una experiencia, un conocimiento, es verdaderamente experimentar el hablar de Dios. ¿Acaso nosotros no podemos tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles o los profetas, que ellos recibieron, hermanos, del Padre, recibieron la voz de Dios, la recibieron, la escucharon y obedecieron la voz de Dios? Así como Abraham, pues, se dice que Abraham era amigo de Dios, ¿sí o no? Nosotros también tenemos que lograr tener esa experiencia. Y la sierva del Señor dice que el tiempo de angustia que nos espera requiere de una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. La única forma de que nosotros podamos soportar todo eso es cuando realmente tengamos esa experiencia de fe con el Señor. Y esa experiencia de fe se logra cuando nosotros le pedimos en oración al Señor
algo, pero no algo material. Quizás siempre pedimos cosas materiales y a veces el Señor no nos da eso. El Señor nos quiere dar es lo que nos conviene para nuestro crecimiento espiritual. Esas son las oraciones que el Señor contesta. Cuando le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a reflejar tu carácter, no nos debemos quedar nada más ahí estáticos. Debemos hacer todo el esfuerzo que está de nuestra parte y el Señor va a poner el resto. ¿Para qué? Para que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Por esa razón es importante, hermanos, conocer al Señor por experiencia. Que cuando yo le pida algo al Señor en oración, ver cómo la mano de Dios se extiende sobre nosotros y nos ayuda a salir, por ejemplo, de un problema que podamos tener o de una afección de salud, una enfermedad, cualquier cosa que nos pueda pasar, hasta la pérdida de un ser querido, hermanos. No hay cosa más dolorosa que esa, la pérdida de un ser querido. Pero el Señor nos da la fortaleza para poder pasar por esos momentos de dolor. Aún con la pérdida de un ser querido, el Señor nos está enseñando para Él poder edificar su carácter en cada uno de nosotros. Pero fíjense, hermanos, la experiencia de los atenienses. ¿Quiénes eran los atenienses? Un pueblo al cual fue Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo visitó a Atenas, allá en Hechos capítulo 17. Pablo estuvo visitando muchas ciudades y cuando estuvo en Atenas, encontró que los atenienses eran muy religiosos y que estaban adorando a un Dios, o sea, estaban adorando a Dios, el cual ellos no conocían. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Escuchen lo que dice aquí, estos versículos, muy interesante lo que dice Pablo aquí. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Cómo eran ellos? O sea, conocían la palabra, ¿sí o no? Sí. Ellos conocían. Sigue diciendo el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Lo ven? O sea, ellos estaban adorando a Dios, pero no conocían a Dios. Y sin embargo, Pablo conocía al Señor. Y era la experiencia que Pablo había tenido, porque cuando Pablo, antes de conocer esta verdad que le dio el Señor por revelación, Pablo lo que conocía era la ley, la letra de la ley. Era un fariseo, ¿sí o no? Y Pablo creía que era perfecto. Tanto es así que Pablo dice que, bueno, yo no conocía la ley. O sea, yo no conocía el pecado, dice él, hasta que conocí la ley. Cuando él conoció la ley, se dio cuenta que era un miserable. Y eso quizás es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Hermanos, los tiempos que nosotros estamos viviendo requieren más que nunca de una comunión constante con el Señor. Pero ¿qué es lo que está haciendo el diablo? El diablo nos está llenando de afanes. ¿Para qué? Para invadir el tiempo que nosotros debemos dedicarle al Señor. Es lo que más ataca el diablo, el tiempo. A veces, hermanos, no hay tiempo ni siquiera para abrir la Biblia en toda la semana, porque el trabajo, los afanes, la universidad, los estudios, los negocios. Llega un momento, hermanos, que cuando estamos en eso, y cada vez más, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cada vez más tenemos más afanes. Yo no sé si ustedes lo habrán notado. A medida que nos acercamos al fin de la historia de esta tierra, estamos viendo que nos estamos llenando más de afanes. Y a veces no es que los busquemos, sino es que nos llegan solo. ¿Con qué propósito? Porque el diablo no quiere que tú ni yo
tengamos una comunión fiel con el Señor. Eso es lo que el diablo quiere. Porque el diablo sabe que una persona que no estudia la palabra de Dios, que no ora lo suficiente, es presa fácil para sus tentaciones. Por eso es que tenemos que tener, hermanos, conciencia del tiempo que estamos nosotros viviendo. Vamos a buscar el Salmo capítulo 25, hablando de la comunión, la importancia de tener esa experiencia, no solamente la comunión del estudiar su palabra o de orar, porque a veces oramos de una forma automática y a veces esas oraciones ni siquiera pasan del techo. La comunión íntima, dice el Salmo 25. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo capítulo 25, versículo 14. ¿Con quién es la comunión de Jehová? ¿Con quién tiene el Señor intimidad? Salmo capítulo 25, versículo 14. Escuchen bien lo que dice este versículo. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Lo ven? ¿Con quién es la comunión de Jehová? Con los que le temen. Y miren, hermanos, esto va muy acorde con el último mensaje de misericordia, es decir, el mensaje del primer ángel. Dice el mensaje del primer ángel, comienza con estas palabras: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, hermanos, este mensaje del primer ángel, ¿a qué nos manda? A tener temor a Dios. Pero no es temor de miedo. El Señor no quiere que le amemos por temor, porque van a caer las 7 postreras plagas. No. El Señor no quiere que le amemos por miedo, por temor, porque nos vamos a perder. No. El Señor quiere que en nosotros se desarrolle ese amor hacia Él. Así como nosotros amamos a nuestros seres queridos, el amor de Dios es superior al de una madre sobre su hijo. Yo creo que no hay mejor ejemplo, ¿verdad?, que ese amor que hay de la madre hacia su hijo. ¿Por qué? Porque la madre lo tuvo en su ser, en su vientre lo tuvo 9 meses. Y cuando nace esa criatura, bueno, para la madre es lo máximo. ¿Sí o no? Pues el amor de Dios es superior, 1000 veces superior al amor de una madre sobre su hijo que lo parió. Porque dice Juan 3:16, y nosotros lo sabemos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande sacrificio hizo el Señor por nosotros. Por eso es que la sierva del Señor, en casi todos los libros del Espíritu de profecía encontramos nosotros. Ella siempre nos dirige nuestra mirada ¿hacia dónde? Hacia el Calvario. Hacia ese gran sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros. Él no estaba obligado a morir por nosotros. ¿Acaso no habían otros mundos que no habían caído en pecado? Él pudo haber dejado que este mundo se perdiera, ¿sí o no? Él pudo haberlo dejado. Pero sin embargo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que vino, hermanos, el Señor dejó su trono, dejó la gloria que tenía en el cielo. ¿Para qué? Para morir por unos pecadores, miserables pecadores. ¿Entendemos ese amor? Por eso dice la palabra de Dios: grande es el misterio de la piedad. Ese amor de Dios no cabe, hermanos, en nuestro corazón. No cabe. Ni en nuestra mente tampoco, mucho menos. Porque nuestra mente es tan finita por causa del pecado, que a través de los siglos vamos a estar estudiando el plan de la redención. En eso se debería de ocupar nuestra mente. Nos deberíamos de preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa debería de ser nuestra pregunta constantemente, y tratar de contestarla con la comunión diaria que debemos nosotros tener con el Señor.
¿Cuáles son los dos elementos fundamentales que forman la comunión con Dios? Primero, la oración. Y segundo, el estudio diligente de su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque a través del estudio de su palabra el Señor nos habla. ¿O es que acaso no hemos tenido nosotros esa experiencia? ¿No nos ha hablado el Señor? Cuando le hemos pedido en oración al Señor que nos conteste algo que no sabemos o algo por lo cual estamos pasando, una preocupación, un sufrimiento, que por qué estamos pasando por esto. Y le oramos y le pedimos al Señor. Y como a los días nos contesta a través de la palabra. ¿Por qué razón estamos pasando por lo que estamos pasando? Porque el Señor a quien ama, castiga. Es como el padre, ¿verdad?, que quiere corregir a su hijo. El que ama castiga, y así es el Señor. Pero es un castigo redentivo, es lo que hace el Señor sobre cada uno de nosotros. Les voy a leer una cita que está en Testimonio para los Ministros en la página 367, hablando de la comunión con Dios. Dice: la única esperanza para los hombres caídos consiste en mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador. ¿En qué consiste la esperanza de los hombres caídos? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué estamos aquí en esta iglesia? Estamos aquí porque tenemos la esperanza de ser salvos, la esperanza de mirar a Cristo Jesús, de estar en el Señor, ¿sí o no? Tan pronto como el hombre comienza a hacer una regla férrea para otros hombres, tan pronto como comienza a enjaezar y a guiar a los hombres según su propia idea, deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus semejantes. ¿Lo ven? Dice: el hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Y escuchen lo que sigue diciendo esta cita. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios y mantiene una conexión, y no mantiene una conexión vital con Él. ¿Qué es lo que nos hace ser injustos? Dicho de otra manera, cuando primeramente no tenemos fe en Dios y segundo, no mantiene una conexión vital con el Señor. ¿De qué manera puedo yo mantener una conexión vital con el Señor? ¿Será cuando yo puedo? ¿Será cuando tengo tiempo y los afanes me lo permiten? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que tengamos una comunión constante y vital. ¿Por qué? Porque diariamente, hermanos, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún hasta durmiendo, somos atacados por el diablo. Y el diablo sabe en dónde estamos fallando o cuáles son nuestros puntos débiles. Por esa razón, hermano, es necesario que nosotros como pueblo estemos constantemente orando. Bueno, se conoce de Daniel que oraba 3 veces al día, pero yo no creo que eran solamente 3 veces al día que oraba el profeta Daniel. Daniel oraba, yo creo que todo el tiempo, especialmente cuando estaba en ese gabinete fraudulento ya de Babilonia, que siempre estaban espiándolo a ver qué estaba haciendo. Todos los días tenía que dedicarse o ponerse en oración para poder soportar las tentaciones, para poder tener discernimiento en los conflictos que a diario se le presentaban al profeta Daniel. Bueno, otra cita muy corta pero muy sustanciosa está en el libro Educación Cristiana, en la página 408. Escuchen lo que dice esta cita. Terribles son las consecuencias de no tener una relación constante con Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una relación continua, constante? Terribles son las consecuencias. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo aprovecha para derrumbarnos. Hermanos, no se nos olviden, estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viendo en las noticias todo lo que está ocurriendo, esta guerra que hay en este momento, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las noticias son desalentadoras por todas partes. Pero las noticias nos confirman a nosotros que el Señor definitivamente está a las puertas.
y que ya los eventos finales ya están pronto por comenzar, comenzando por esa gran prueba que le espera al pueblo de Dios, como lo es el decreto dominical. Si nosotros no nos preparamos desde ahora para las pruebas pequeñas, ¿cómo será cuando llegue esa gran prueba? ¿Ustedes se imaginan? Eso fue análogo así como cuando todo el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia. Y allá en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor hizo aquella estatua de oro y obligó a todos los que estaban en su reino a que se postrasen a adorar esa imagen que él había hecho, solamente, hermanos, los únicos que no se postraron fueron los 3 jóvenes hebreos. O sea, un remanente, un pequeño grupo fueron los únicos que tuvieron la valentía de no postrarse ante la imagen que había hecho el rey Nabucodonosor. Bueno, eso es como decir el decreto dominical de aquella época. Viene siendo exactamente lo mismo que va a ocurrir en nuestros tiempos. Pero para ello, hermanos, no basta con saber la profecía, no basta con saber que estos eventos van a ocurrir si nosotros no tenemos lo más importante, que es una comunión vital con el Señor, como lo acabo de leer en esta cita. Terribles son las consecuencias, oigan esto, terribles son las consecuencias de no tener una relación constante con Dios. Terribles son. Ahora, tenemos ¿cuál es nuestro máximo ejemplo? Nosotros tenemos un ejemplo que es el mayor de todos los ejemplos. El Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo era la comunión de Cristo con su Padre? Acuérdense, hermanos, que no solamente en los 3 años y medio que tuvo el Señor en su ministerio terrenal, no solamente en esos 3 años y medio Él tuvo una comunión constante con el Señor. Eso venía desde la infancia. Constantemente el Señor tenía que estar en comunión con su Padre, constantemente. Ahora, ¿cómo era la comunión de Cristo con su Padre? Número 1, vamos a enumerar unas cuantas, ¿verdad? Número 1, Jesús permitía que su Padre lo despertase. Nosotros pudiésemos pedirle al Señor en oración, ¿verdad? Si no tenemos despertador, ¿no les ha pasado eso? Señor, despiértame temprano porque tengo deseo de estudiar tu palabra. Y si usted se lo pide, ¿acaso el Señor no lo va a inquietar temprano? A mí me ha pasado eso. Y qué maravilloso cómo nos habla el Señor. Y esa es la experiencia que nosotros hoy por hoy necesitamos tener. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 50. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? En relación a este punto, cómo el Padre despertaba a Jesús, ¿verdad? Isaías capítulo 50, el profeta mesiánico, Isaías. Isaías capítulo 50, vamos a leer los versículos 4 y 6. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga con los sabios. Versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Este versículo 6 nos confirma de que esto que está diciendo aquí se refiere a ¿quién? Es al Mesías. Es decir, que el Padre despertaba cada mañana, no era a las 10, 11 de la mañana, ¿no? Porque hay muchos que se despiertan tarde, no. ¿A qué hora se despertaba el Señor? Bien temprano. Y el Padre lo despertaba ¿para qué? Para que tuviese una comunión, que es lo más importante. Ese es el momento más importante del día, cuando nos despertamos de mañana, muy temprano, cuando tenemos esa comunión, ese encuentro con el Señor que es tan importante, especialmente en estos días finales que nosotros estamos viviendo. Número 2, Jesús meditaba y oraba antes de comenzar su día. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35, para que ustedes vean, hermanos, que eso es lo primero que hacía el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 35.
Marcos capítulo 1, versículo 35. Escuchen lo que dice este versículo, muy importante. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué dice este versículo? ¿A qué hora se levantaba el Señor? Yo me imagino que era algo así como a las 3, 4 de la mañana, más o menos. Y a veces dice en otros versículos que el Señor Jesús a veces pasaba toda la noche en oración. Porque era así como cuando el Padre le decía que iba a tener un conflicto grande al día siguiente, el Señor se preparaba para ese conflicto. Hermanos, el Señor nos dejó preciosos ejemplos para que nosotros siguiésemos sus pisadas. Número 3, cuando Cristo se sentía bajo intensa angustia, ¿qué hacía? Oraba más fervorosamente. ¿En qué momento fue cuando el Señor oró con más intensidad? Fue cuando ya iba a ser llevado al Calvario, ¿verdad? Vamos a buscarlo en Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas capítulo 22, versículo 44. Fíjense bien, hermanos. La oración del Señor cuando estaba en el Getsemaní. ¿En qué condiciones o de qué manera oró el Señor? Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice, y estando en, ¿cómo estaba? En agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando el Señor estaba en intensa agonía, en este momento, ¿por qué el Señor estaba en intensa agonía? ¿Será porque le iban a doler los clavos que iba a recibir? No. Era por haberse visto separado del Padre. Imagínense ustedes eso, hermanos. El Señor nunca tuvo una separación del Padre. El único momento en que Él sufrió la separación del Padre fue cuando Cristo tomó nuestros pecados. El ser sin pecado tomó los pecados de toda la raza humana para morir por la raza humana. Porque dice Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Él tomó nuestros pecados y nosotros tomamos de Él, ¿qué? Su justicia, sus méritos. Ese fue el intercambio que hizo el Señor con nosotros. Y como Él tomó el pecado del hombre, Dios el Padre aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso es que Él estaba orando y dice que estaba en agonía, en angustia, porque él, por verse separado del Padre. Ahora, hermanos, esa misma experiencia la van a vivir la última generación, después que se cierre la gracia, es decir, los 144,000. Dice que los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y dice la palabra de Dios, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo me imagino que así como el Señor estaba en ese momento en angustia, y yo creo que hasta los vasos capilares se le reventaron de la presión sanguínea que tenía por la angustia en ese momento, yo creo que la misma experiencia la van a tener los 144,000. A lo mejor van a también a sudar sangre, así como el Señor sudó sangre. Pero ¿qué hizo Él? Oraba más intensamente, o sea, no decayó su ánimo, no se deprimió, sino ¿qué fue lo que hizo el Señor? Oró más intensamente por la angustia que él estaba pasando en ese momento. Número 4. Jesús permitió al Padre que lo dirigiese en lo que debía decir y cuándo decirlo. A veces nosotros somos muy apresurados para hablar y a veces hablamos hasta sin pensar. Y a veces nos metemos en tremendos problemas sin pensar a veces lo que decimos, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hacía el Señor? Usted se imagina si el Señor hubiese sido
torpe y hubiese dicho cosas que no tenía que decir en el momento que no tenía que decirlas, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiesen crucificado antes de tiempo. No se hubiese cumplido la profecía. Hubiese sido un verdadero desastre. El Señor siempre habló cuando tenía que hablar y calló cuando tenía que callar. Así debe ser nuestra experiencia también. Porque el ejemplo os he dado ¿para qué? Para que sigáis las pisadas ¿de quién? De nuestro Salvador Cristo Jesús. Bueno, Jesús permitió al Padre que lo dirigiese en lo que debía decir y cuándo decirlo. Vamos a Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Para que ustedes vean, hermanos, que el Señor no hablaba por su propia cuenta, sino todo lo que hablaba, lo hablaba porque el Padre le decía lo que él tenía que hablar. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Se dan cuenta? Así debe ser nuestra experiencia también. Así como el Padre dirigía al Hijo en lo que tenía que decir, asimismo nosotros como cristianos también debemos hablar las palabras que el Señor nos inspire a nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos debe de guiar a nosotros. Y dice claramente, hermanos, por eso es que Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a las 7 iglesias, termina diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando, por supuesto, del Espíritu Santo. Imagínense ustedes lo importante que es que se repite 7 veces esta misma frase. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí está hablando, si ustedes se fijan ahí en Apocalipsis, habla del Espíritu con mayúscula, que es por supuesto el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor insistió tanto? ¿Por qué el apóstol Juan escribió tanto esta frase? Porque también hay un espíritu con minúscula que le está hablando a las iglesias, y es el espíritu del diablo. Pero no es que habla cosas que son ajenas a la verdad, usa mucho de verdad mezclado con el error. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, a quienes, aún a los escogidos. Por eso, hermanos, la única forma de que nosotros podamos discernir la voz de Dios es a través de ¿qué? A través de la comunión con el Señor, a través del estudio de su palabra. Por eso dice Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria es a través de ¿qué? Del estudio de la palabra de Dios. Y por supuesto la oración. Las dos cosas forman esa experiencia que nosotros debemos tener en la comunión con Dios. Y número 5, Jesús se sometía enteramente a las direcciones de su Padre cada día. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice, Juan capítulo 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué maravilloso, ¿verdad?
Ese debería de ser nuestro sentir, no hacer nuestra propia voluntad. O sea, el Señor, aquí vemos que Cristo, hermanos, dependía tanto del Padre que en Él no existía el yo, por decirlo, ¿no? O sea, es como en nuestro caso. Nuestra experiencia tiene que ser exactamente como la que tuvo el Señor. Para que Cristo nos pueda dirigir a nosotros, no debemos hacer nuestra propia voluntad, porque entonces estaríamos desobedeciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Lo ven? Bien, le voy a leer otra cita que está en un manuscrito, o sea, un Sign of the Time, del 7 de junio de 1905, en el párrafo 2, dice lo siguiente, hablando de la manera de esa comunión que tenía el Señor Jesús con su Padre. Escuchen bien esta cita. Dice: solo de un modo podría sostenerse tal vida, es decir, la vida de Jesús. Jesús vivió en dependencia de Dios y en comunión con Él. ¿Cómo vivió el Señor? En dependencia de Dios y en comunión con Él. A veces nosotros, cuando actuamos, a veces tomamos decisiones que a veces cometemos errores. Por nuestra rapidez, a veces sin pensar, hacemos las cosas. Pero ¿qué es lo que hacía el Señor? Consultaba primero antes de tomar una decisión. Por eso es que dice el conflicto de los siglos, que debemos ser hombres de fe y de oración. Así lo dice en el mensaje final de Dios, que dice que habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Sigue diciendo esta cita: al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, los hombres de vez en cuando se retiran, soportan por una temporada y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Entonces su fe falla, la comunión se interrumpe y la vida de trabajo se empaña. Pero la vida de Jesús fue una vida de constante confianza, sostenida por la comunión continua. ¿Cómo era la comunión del Señor? Continua. Y su servicio para el cielo y la tierra eran sin fallas o vacilante. Como hombre suplicaba al trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Al recibir la vida de Dios, Él impartía vida a los hombres. Qué preciosa cita, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes, hermanos, el Señor se cargaba. Es como que cuando uno va a cargar las baterías para poder dar energía a otros. Así mismo hacía el Señor. Y esa es la experiencia que nosotros hoy por hoy debemos tener. Nosotros como pueblo tenemos que primeramente recibir del Padre, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Para yo poder dar palabras de vida, yo tengo que recibir primero las palabras de vida del Señor, para que los que se relacionen con nosotros también tengan el privilegio de recibir palabras de vida del Gran Maestro. Porque lo que nosotros debemos hablar no deben ser nuestras propias palabras, sino las palabras de aquel que nos envió. Es a saber, Cristo nuestro Salvador. ¿Verdad que sí? Bueno, hablando de la oración, hermanos, vamos a citar algunos ejemplos. Hombres que están aquí en la palabra de Dios, que fueron hombres de fe y de oración. Vamos primeramente a poner como ejemplo la oración de Nehemías. Acuérdense que Esdras, Nehemías y Zorobabel fueron los conductores espirituales cuando el pueblo ya no era el pueblo de Israel, sino ya era el pueblo judío. Ya la nación se había diezmado, se había reducido solamente a la tribu de Judá. Recuerden que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Y cuando se cumplieron esos 70 años, se emitieron 3 decretos para que ellos salieran para reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En otras palabras, reconstruir a Jerusalén. Pero vamos a leer entonces aquí en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 6 al 11 para que veamos, hermanos, esta oración intercesora que hizo Nehemías por su pueblo. Nehemías capítulo 1, vamos a leer del 6 al 11, los versículos del 6 al 11.
Nehemías capítulo 1. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cómo era cuando la hacía? Día y noche. Día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oigan, son las mismas palabras que dijo también el profeta Daniel en Daniel capítulo 10, cuando él estaba también afligido por los pecados de su pueblo también. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los siervos de Dios se caracterizan no solamente porque oran para sí mismos o piensan en sí mismos, sino también piensan en quién, en los intereses de su iglesia, de su pueblo, de sus hermanos en la fe. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué preciosa oración elevó este copero del rey, ¿verdad? Como lo era Nehemías. Esta oración intercesora que hizo Nehemías por su pueblo, para darle ánimo. Por eso es que estos hombres fueron los conductores espirituales, los que les daban ánimo para reconstruir a Jerusalén. Ustedes se imaginan, hermanos, 49 años en ese conflicto que tenían ellos con los enemigos del pueblo judío, que tenían que luchar para ellos contra sus enemigos. Por un lado por una mano tenían la espada y con la otra tenían la palustra o con lo que estaban construyendo a Jerusalén. O sea, hermanos, fueron 49 años de angustia que pasaron ellos reconstruyendo a Jerusalén. Pero ahí estaba Nehemías animándolos, Esdras, Zorobabel, todos ellos animaron para que el pueblo cumpliera finalmente con la reconstrucción de Jerusalén. Porque el Señor le estaba dando esos 490 años de gracia, ¿verdad?, que iba a tener la nación judía, un tiempo de gracia en el cual, ¿verdad?, iban a ungir al Mesías prometido y iban ellos a tener las promesas de Dios, de su palabra. Bien, esa es la oración de Nehemías, ¿verdad? La otra oración está en el Salmo 5, el Salmo de David, ¿verdad? Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 5, versículos del 1 hasta el 3. David también era un hombre de oración. Prácticamente todos estos hombres eran hombres de oración. Y por eso es que vemos los resultados, los milagros que Dios hizo en favor de su pueblo. Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Qué dice? Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Casi todos los versículos que hemos leído, no sé si se habrán dado cuenta, pero casi siempre se refiere a la mañana. Siempre se refiere a las horas tempranas del día. ¿Por qué, hermanos? Porque es el mejor momento que nosotros podemos tener para tener una
genuina comunión con el Señor. Y no es ahí corriendo, tenemos que hacer el tiempo, tenemos que planificarnos para que nosotros podamos tener esa comunión personal con Él. Acuérdense, hermanos, que un pastor o un ministro no le va a dar a usted todo lo que usted necesita para saber. Usted por su cuenta tiene que tener esa relación con el Señor. No quiero decir con esto de que en la iglesia no se reciba el pan de vida también. Es un complemento. Pero el peso de nuestra religión tiene que estar ¿en dónde? En la comunión, en la experiencia que podamos tener de esa comunión con el Señor. El peso mayor de nuestra religión tiene que estar ahí. ¿Ok? Y Salmo 141, versículo 2. Fíjense bien, hermanos. ¿Cómo asciende a Dios la oración? Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo sube la oración? Como el incienso. Por eso es que el incienso representa la oración, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 8, en el contexto del séptimo sello, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 4. Hablando del incienso que se añadió a las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 4 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Interesante, ¿verdad? Ahora, hablando de ese incienso que acompañaba las oraciones de los santos, dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 366, dice lo siguiente: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual, por medio de la fe, es acreditada a su pueblo. Y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestras oraciones puedan ascender al Padre? No por nosotros mismos, la oración jamás pudiera subir al Padre. Tiene que estar acompañada ¿de qué? Tiene que estar acompañada de los méritos, de la justicia de Cristo. El Señor le imparte su justicia a esa oración para que suba ¿a dónde? Al Padre. ¿Lo ven? Dice aquí: había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. ¿Lo ven? O sea, esa oración tiene que estar acompañada ¿de qué? De los méritos, de la sangre de Cristo. O sea, está rociada por la sangre de Cristo y es la única forma de que esa oración pueda subir al Padre. ¿Ok? Bien, ahora voy a leerles una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 404. Dice: los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado, ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que, a menos que sean purificados por sangre,
nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor, que está a la diestra de Dios, presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incienso de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade su propia justicia inmaculada. Por eso es que esas oraciones ascienden al Padre y el Padre las acepta y las contesta conforme a su voluntad. Luego, perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable. Así se obtienen respuestas benignas. Así termina esta preciosa cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 404. ¿Lo ven, hermanos? O sea que la oración por nuestros propios méritos jamás el Padre la aceptaría, porque estaría contaminada con la corrupción moral del pecado. La única forma de que esa oración sea aceptada al Padre es rociada con sangre, es decir, acompañada de los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Bueno, de la oración tenemos que hablar mucho. Pasaríamos aquí, yo creo que varios temas, ¿verdad? Hablando de la oración. Pero vamos a hablar, hermanos, los beneficios de la oración. Y lo vamos a hablar, les voy a leer aquí un artículo para que ustedes vean, hermanos, el efecto que tiene la oración. Y sobre todo, lo que la ciencia médica piensa acerca de la oración. Ustedes saben muy bien que la religión y la ciencia no se la llevan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la ciencia siempre se ha guiado en este dicho, ver para creer. Es decir, ellos tienen que experimentar para luego formular un edicto o una ciencia para que la gente pueda creer en algo que ya se ha experimentado. Así trabaja la ciencia. Pero nosotros, los que creemos en Dios, es por fe. Por eso es que el concepto de fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para la ciencia esto es algo absurdo. ¿Cómo es que yo voy a estar convencido de algo que no se ve? Pero esa es la fe. Nosotros creemos en un Dios que no lo hemos visto, por eso dice el Señor, más bienaventurada cosa es ver, creer sin haber visto. Así dice la cita bíblica. Pues esta cita que les voy a leer, hablando de los beneficios de la oración, esto lo escribió una profesora y directora de psicología clínica. Ella se llama Lisa Miller. Dice así: Lisa Miller, profesora y directora de psicología clínica y directora del Instituto de la Mente y el Cuerpo del Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia, estudió la cartografía, oigan esto, estudió la cartografía de la actividad cerebral y la estructura mediante una resonancia magnética, en otras palabras, un MRI, como lo dicen en inglés, en las personas que valoraron más su religión. Miren qué interesante, ellos hicieron un experimento con aquellos que creen en Dios, aquellos que profesan una religión y que oraban con regularidad. Tenían corteza, escuchen bien lo que arrojó este examen que ellos hicieron, esta prueba, este experimento. Tenían cortezas, o sea, está hablando de la corteza cerebral, tenían cortezas más gruesas en comparación con aquellos que no lo hicieron. ¿Lo ven? El adelgazamiento de las cortezas, especialmente en ciertas áreas del cerebro, es un indicador de enfermedad, especialmente causada por la depresión. ¿Lo ven? ¿Qué trae como consecuencia, hermano, cuando estamos alejados de Dios? Lo que la gente de la ciencia no sabe, hermanos, trae enfermedades. Por eso es que mucha gente se ha enfermado. Los incrédulos,
que piensan que pueden resolver todo con la medicina tradicional. Ahora, sigue diciendo aquí, las cortezas más gruesas indicaban una disminución de la probabilidad de sufrir de depresión, implicando que la oración y la espiritualidad realmente traen grandes beneficios para el cerebro humano. ¿Lo ven? Qué interesante. Ese fue el experimento que hizo esta profesora y directora de psicología clínica. Ahora, vamos a mencionar, hermanos, para que ustedes vean los beneficios que trae la oración. Vamos a mencionar 10 beneficios al menos de la oración para la salud del ser humano. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista de la salud. ¿Ok? Número 1. Lo libera del estrés. Uno de los grandes males que todos estamos padeciendo. Yo creo que eso es inevitable. Todos estamos padeciendo de ese mal, que es el estrés. ¿Sí o no? Vivimos una vida estresada. Estamos siempre acelerados, corriendo. ¿Sí? Dice, lo libera del estrés, o sea, la oración. Dice aquí, el orar tiene una influencia en su estado de ánimo. Ayuda a relajarse, lo que reduce los efectos que el estrés tiene sobre varios órganos del cuerpo. La oración no solo ayuda a reducir el estrés mental, sino que también ayuda a vencer el estrés físico y uniformiza su reacción emocional a ella. Miren, hermanos, estos son experimentos que ha hecho la gente de la ciencia. Los efectos que trae la oración. ¿Lo ven? Número 2. Reduce las posibilidades de sufrir de depresión y ansiedad. Según un estudio realizado en el Reino Unido y publicado en el Diario Británico de Salud y Psicología, el orar puede disminuir su riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Especialmente esta enfermedad que está de moda, ¿verdad? La depresión. Es una de las cosas que hoy por hoy dice que aproximadamente un 42% de la población mundial está padeciendo de depresión. O sea, esto cada vez va en aumento. Pero ¿por qué va en aumento esto, mis queridos hermanos? Porque el hombre se ha apartado de Dios. Esa es la razón fundamental. Dice aquí, el estudio mostró que usted tiene una probabilidad más alta de ser positivo y menos deprimido si usted ora con frecuencia. ¿Lo ven? Número 3, le ayuda a lidiar con la avalancha emocional. El orar es muy eficaz en lo que le permite afrontar el estrés del día a día. Le permite un poco de tranquilidad donde usted puede pensar y le da la oportunidad de mirarse a sí mismo y disminuir el estrés mental. O sea, esto de mirarse a sí mismo, por supuesto, esto lo dice la gente de la ciencia, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que por lo menos le da un poco de tranquilidad en medio del estrés que se vive diariamente. Número 4, aleja los trastornos comunes relacionados con el estrés. Las enfermedades crónicas, como las enfermedades del corazón, la diabetes, la hipertensión, es decir, la presión alta, las úlceras y las migrañas son consideradas ser el resultado de demasiado estrés. ¿Se dan cuenta todas las consecuencias que trae el estrés? Dice aquí, el estrés es la principal razón de la acumulación de toxinas en el cuerpo, que no solo conduce a enfermedades crónicas como la diabetes, sino también a ciertos tipos de cáncer. Mire hasta dónde llega el estrés. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que arrodillarnos todos los días y pedir al Señor que nos salve de toda esta vida tan terrible que uno está viviendo, ¿verdad? Esta vida tan agitada. Número 5, hace que usted sea más feliz cuando estamos orando. Dice, en un estudio conducido por el doctor Andrew Neuber del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, encontró que la oración realmente puede aumentar el nivel de dopamina en su cerebro, o conocida como la hormona de la felicidad, haciéndolo a usted más feliz y más pacífico. ¿Lo ven? Interesante, ¿no? Número 6.
hace que usted sea una mejor persona. El mismo estudio realizado por el doctor Andrew Newberg también encontró que la oración ayuda a reducir en la persona el nivel de ego, o sea, el yo, al afectar la zona del cerebro relacionada con la emoción. En otras palabras, la oración lo hace más humilde, menos egoísta por las cosas materiales y lo hace una mejor persona. Oiga, esto lo ha descubierto la gente del mundo. Imagínense ustedes, si ellos supieran todo lo que nosotros sabemos en cuanto a que nosotros tenemos este tesoro que es el espíritu de profecía. Y ellos ya han dado, es decir, las piedras hablando. Número 7, acelera la recuperación posquirúrgica, la oración, según este artículo. Dice, otros estudios muestran que la oración ayuda en la curación más rápida de las cicatrices quirúrgicas. Esto se debe a que cuando el cuerpo está fuera de sincronización y estresado, centra todos sus esfuerzos en la igualación de sí mismo, lo que ofrece menos recursos para la curación de heridas. ¿Lo ven? Número 8. Mantiene a raya las enfermedades. La oración, por supuesto. Dice, la oración ha demostrado que mejora el sistema inmunitario del cuerpo humano. Un estudio específico mostró que la oración disminuye los síntomas del asma. ¿Ok? Número 9. La oración es buena para el corazón. La práctica de la oración ha demostrado muchos beneficios en el funcionamiento del corazón. Se conoce que la oración acelera la recuperación del corazón después de un ataque al corazón y una cirugía. Aparte de eso, la oración ayuda a regular los latidos del corazón, hace que sea más fuerte y menos estresado. Y número 10, le ayuda a vivir más tiempo. En otras palabras, la longevidad, ¿no? Según dice aquí este artículo. Aparte de todos los otros beneficios de la oración, una de las ventajas más notables es que ayuda a vivir más tiempo. Uno de los sorprendentes beneficios de la oración, que mediante la reducción de todos los efectos negativos del estrés y de los factores ambientales, ayuda al cuerpo a sanar mejor y a envejecer más eficientemente. Escuchen eso. El resultado de la oración ayuda a vencer las dolencias comunes que afectan a uno cuando sea mayor. Ahí está, hermanos, cómo el Señor realmente, o sea, lo que esta gente de ciencia no sabe es que no es la oración como tal, sino es la mano de Dios. Es la respuesta a la oración lo que hacen todos estos beneficios que nosotros hemos leído. Es la mano de Dios haciendo milagros. Lo que ellos no saben, lo que la ciencia no se puede imaginar es cuando Dios resucitó a Lázaro, un hombre que tenía ya 4 días de muerto, que estaba hasta descompuesto. Y sin embargo, cuando el Señor hizo ese gran milagro, ¿cómo salió Lázaro? Nuevecito de paquete. Nuevecito completamente. Hermanos, y hoy por hoy el Señor también está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Y ese milagro es precisamente ¿qué? Es la conversión verdadera. La transformación del carácter, todo eso lo puede hacer el Señor si tan solo tuviésemos fe en Él, si tan solo fuésemos obedientes a su palabra. Porque recuerden que toda promesa tiene su condición. Y esa condición común de todas las promesas es obediencia a todos los mandamientos que están en la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, página 450, dice: la oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. ¿Cómo podemos nosotros lograr reflejar el carácter de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos tener ese conflicto o tener victoria sobre el pecado? ¿Es a través de qué? A través de la oración y a través de la obediencia a su palabra. Solamente así nosotros podemos vencer a ese gran enemigo que se opone a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, ya para terminar, voy a leer aquí la última cita que está en el Ministerio de Curación, en la página 408, una cita muy
muy bonita. Dice esta cita en la página 408, Ministerio de Curación. Al permitir que nuestra comunión con Dios se interrumpa, perdemos nuestra defensa. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos esa conexión con el Señor? ¿Qué sucede? Perdemos nuestra defensa. O sea, el Señor pone sobre nosotros una defensa para que el diablo no la atraviese. Ni aun todos vuestros buenos propósitos e intenciones os capacitarán para resistir al mal. Tenéis que ser hombres y mujeres de oración. ¿Qué es lo que dice ella? Que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Vuestras peticiones no deben ser lánguidas, ocasionales, ni caprichosas, sino ardientes, perseverantes y constantes. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Y dice finalmente esta cita: sea cada respiración una oración. Hermanos, la oración es el alma del cristiano, es la defensa del cristiano. Es el medio de comunicación entre nosotros y el Dios Altísimo. Esa comunicación no se la va a dar el pastor de la iglesia. Esa comunicación la tiene usted. Usted tiene el privilegio de dirigir su oración ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario celestial. Tenemos ese privilegio. Pero antes de Cristo, ellos tenían que ir a un sacerdote, ¿sí o no? Tenían un intermediario. Pero hermanos, hoy por hoy ya nosotros tenemos esa ventaja. Podemos entrar al lugar santísimo, conversar con nuestro amado Jesucristo, decirle cuáles son nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, que Él las sabe de antemano, pero Él quiere que nosotros se las comuniquemos. Él quiere que nosotros le digamos lo que nos preocupa, porque aunque Él lo sabe, pero Él quiere que se lo comuniquemos. Y Él, hermanos, promete que nos va a contestar cada oración. Y si es necesario, vamos a oír la voz del buen pastor. Por eso es que, hermanos, el pueblo de Dios va a aprender, el remanente aprenderá a diferenciar y a oír la voz del buen pastor. Porque las ovejas siguen al pastor, ¿sí o no? Al pastor, o sea, cuando conocen la voz de ese pastor. Pero cuando el extraño habla, ¿qué hacen las ovejas? No nos vamos con él. Reconocemos quién es el verdadero pastor. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué tenemos que tener esta comunión con el Señor, hermanos? Para que aprendamos a oír la voz del buen pastor a través del estudio diligente de su palabra. A través del estudio diligente de su palabra es la única forma de que podamos nosotros estar afianzados en la verdad, para que cuando vengan estas pruebas tan difíciles, cuando nos obliguen a adorar a esa imagen que se va a levantar, como es la ley dominical, podamos decir como los 3 jóvenes hebreos: he aquí, oh Rey, tenemos un Dios en los cielos que nos librará de tu mano. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Y esa tiene que ser la firmeza que tenemos que tener cada uno de nosotros. Tenemos que estar afianzados en la verdad, hermanos, y eso es el sello del Dios vivo. Así como lo es el sábado, también es un afianzamiento en la verdad, para que podamos pasar por este tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo de angustia nos va a libertar el Señor. Y va a libertar a quienes, a los que sus nombres se encuentren escritos en el libro de la vida del Cordero. Ojalá, hermanos, es mi deseo que todos nosotros, los que estamos aquí, que nadie se pierda esa fiesta que va a haber en el cielo, esa eternidad que nos espera cada uno de nosotros, que podamos de una vez por todas romper con este mundo que nos llena de tristeza. Cuando nosotros vemos lo que está a nuestro alrededor,
lo que vemos es pura maldad, enfermedad, tristeza, llanto, guerras, angustia, persecución. Todo eso es lo que ha traído el pecado. Ese ha sido el resultado de 6,000 años de pecado. Y gracias al Señor que ya eso está terminando. Que ya el gobierno de Satanás está terminando para que venga y se establezca por toda la eternidad el gobierno del cielo. Gracias al Señor, hermanos, porque ya eso va a venir pronto. Ya pronto vamos a salir de esta angustia en la cual estamos viviendo. Y el Señor nos va a dar esa felicidad que va a ir en aumento. Imagínense ustedes, por toda la eternidad, nunca esa felicidad va a menguar. Eso no cabe en la mente del ser humano. ¿Cómo será eso? No nos perdamos ese momento, hermanos. Perseveremos, porque dice que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos entonces a terminar con una oración. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos agradecidos por tu palabra, estamos agradecidos por todo lo que tú nos dices en ella, lo que debemos hacer, cómo debemos de estar ante ti, Señor. Y sobre todo, te rogamos de forma muy especial que tú nos ayudes a que podamos hacer el tiempo, Señor, para que podamos tener una comunión genuina contigo, Señor. Que cada día podamos tener un encuentro contigo, porque tenemos que ser hombres de fe y de oración, porque así lo dice la palabra, porque así lo dicen hasta las profecías, que en estos tiempos finales necesitamos como pueblo estar afianzados en esta verdad para que podamos pasar esas pruebas difíciles que le vienen a tu pueblo. Señor, hemos sido débiles, quizás nos hemos descuidado, no hemos orado lo suficiente, pero aquí postrados te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que podamos caminar contigo, así como Enoc caminó con Dios. Que podamos siempre tener una relación contigo, una comunión constante, que podamos tener esa experiencia de la comunión contigo, que podamos decirle a otros, podamos darle a otros lo que tú nos has dado, esas palabras de vida, ese consuelo, esa esperanza de alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio de esta vida que tú nos has dado en estos tiempos finales. Por esta razón, Señor, aquí estamos arrodillados, dispuestos a hacer tu voluntad, a consagrarnos a ti y a comprometernos contigo para seguir por este camino estrecho. Solamente con tu ayuda podemos transitar ese camino estrecho. Solamente con tu ayuda podemos tener esa fe que una vez fue dada a los santos. Señor, aumenta nuestra fe a través de la oración y del estudio de tu palabra. Que tú te puedas manifestar en nuestras vidas, Señor. Que los pecados que hemos albergado podamos nosotros deshacernos de ellos. Podamos renunciar al pecado de una vez por todas. Que no tengamos más relación con el pecado, sino que tú te puedas manifestar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones en esta hora. Te pedimos también una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y quédate con nosotros en este día de sábado, Señor. Que nuestras mentes no se desvíen hacia otras cosas materiales, sino que nuestra mente siempre esté en conexión con el santuario celestial, lugar santísimo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus bendiciones. Te pedimos también una bendición por todos y cada uno de nuestros familiares aquí presentes, por cada familia aquí representada, por cada joven, por cada niño. Que tú nos puedas bendecir a cada uno de nosotros. Que como iglesia podamos ser tus representantes para dar al mundo este último mensaje de misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus bendiciones y acompáñanos, Señor, en el resto de esta semana. Te lo pedimos y te lo rogamos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.